Ok, entonces me confirman si pueden ver ahí la diapositiva. Sí, doctor, sí se logra ver. Sí, doctor, sí se ve. Ok, perfecto. Bueno, chicos, entonces vamos avanzando. Estamos revisando ciertas características para orientarnos en lo que son los estudios de cerebro. Nos recuerden, hay terminología que nosotros empleamos para referirnos a zonas específicas donde podemos encontrar anormalidades. Puede ser supra o infratentorial, de manera como indicar la localización de lesiones, ¿no? En relación a si estamos en hemisferios cerebrales, a nivel rostral, a nivel dorsal, a nivel caudal o ventral, o si es que estamos en el tronco encefálico y otras características. En este caso vamos a avanzar con los territorios vasculares, ¿no? Si ven en esta diapositiva, nosotros cuando estamos apreciando un estudio, sea tomográfico de resonancia magnética cerebral, podemos hacer una línea imaginaria o una zona que se extiende desde los extremos, tanto de las astas anteriores como de las posteriores de los ventrículos laterales. Ustedes ven, está en colores aquí esta imagen, estas imágenes están en colores, y casi la línea o zona de separación coincide con la punta o parte anterior o el extremo tanto del asta anterior como posterior de cada ventrículo lateral. Estos nos representan áreas o zonas de separación, zonas como un límite, ¿no? Regiones limítrofes entre lo que llamamos los territorios vasculares. Las arterias cerebrales hay anterior, medio y posterior para cada hemisferio cerebral. Irriga o se encarga de irrigar áreas específicas, ¿no? Territorios ya bien delimitables. Y esto nos ayuda a que si es que alguna de estas arterias, por ejemplo la arteria cerebral media del lado derecho o la posterior del lado izquierdo, esté obstruida, por poner un ejemplo, entonces una zona específica, un territorio que normalmente debería ser vascularizada por esa arteria, va a tener cambios, va a experimentar alteraciones, ya sea en tomografía o en resonancia magnética. Por eso se hace referencia a los territorios vasculares cerebrales y que nosotros nos podemos ayudar con estas como áreas que imaginariamente nosotros podemos demarcar para ayudarnos en localizar. Si yo voy del extremo, como les indicaba anterior, del asta ventricular, ¿no? En su parte anterior, me va a servir como límite entre el territorio del vascular de la arteria cerebral anterior, y arteria cerebral en este caso derecha y cerebral anterior izquierda. La zona de la arteria cerebral media viene desde este límite, tanto anterior como el límite posterior, ¿no? Que va desde el extremo de las astas ventriculares. Todo lo que está aquí de color rojo, el territorio vascular irrigado por la arteria cerebral media, tanto derecha como izquierda. La arteria cerebral posterior, como su nombre le indica, pues va hacia las áreas más dorsales del encéfalo, vascularizando sobre todo lóbulos occipitales, región de lóbulos occipitales, y también a lo que es tronco encefálico, regiones de los tálamos e hipotálamos, ¿no? De ahí que nosotros podemos, orientándonos en las imágenes donde encontramos a los ventrículos laterales, hacer estas líneas de separación virtual para orientarnos en los territorios vasculares. Mientras más vamos elevando los niveles de cortes, ¿no? Mientras vamos más hacia la parte dorsal,
del cráneo y vamos apreciando principalmente lo que es los hemisferios cerebrales en su región más superior. Pueden ustedes darse cuenta cómo prácticamente podríamos hacer una línea virtual de separación a la mitad de cada hemisferio cerebral. Entonces la mitad externa es territorio vascularizado por la arteria cerebral media. La parte interna corresponde a la arteria cerebral anterior, tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Y tal vez la parte más dorsal o la más posterior viene a representar el territorio de la arteria cerebral posterior, valga la redundancia, ¿no? Por supuesto, el cerebelo va a tener su vascularidad, sus ramas vasculares que vienen dependen mucho de la arteria basilar. Por eso, nosotros podemos indicar o identificar cuando una zona de alteración de la densidad o en resonancia magnética, una alteración de señal, está en una región específica, una zona bien delimitada, podemos indicar que lo más probable es que corresponda a una lesión isquémica en una región o un territorio específico. Y puedo decir, bueno, este es el territorio de la arteria cerebral media izquierda, anterior izquierda o posterior izquierda, o lo contrario, en el otro hemisferio. Esa es la manera como ustedes pueden de manera óptima tener como referencia a localizar cuáles son los territorios vasculares generales. Bueno, ahora vamos a referirnos. Un momento. Bueno. Ahora vamos a orientarnos con referencia a determinadas patologías que pasan en el caso de las cefaleas. Cómo nosotros podemos orientarnos o determinar qué estudio de imagen nos podría ayudar más. Hay que tener en cuenta que las imágenes deben ser solicitadas para aquellos pacientes que están con cuadros de cefalea grave o cefalea severa, que puede, por supuesto, tener un inicio agudo, o tal vez para aquellas personas con una historia de cefaleas intensas, dolorosas, que pues ya va limitando o afectando mucho la vida del paciente. No está justificado solicitar un estudio de imagen para aquella persona que presente a lo mejor un cuadro doloroso, una cefalea aislada, sin mayor limitancia o alteración al estado general del paciente. Hablamos de una cefalea aguda severa, ¿no? Aquella, por supuesto, que ya causa o puede acompañarse tal vez de un déficit neurológico, ¿ya? O aquellas cefaleas que se acompañan por el hecho del dolor con náusea intensas, vómitos, alteración del estado general, ¿no? Tal vez hasta detectar que pueda haber ya cierta grave rigidez de nuca. En estos cuadros así de inicio súbito e intenso de dolor de cabeza, nosotros tenemos que tratar de descartar con las imágenes si pueda corresponder a una zona de hemorragia o un proceso de hemorragia intracraniana, ¿no? Ya que las hemorragias intracerebrales de inicio súbito, repentino, se caracterizan mucho por este cuadro clínico, ¿no? De un dolor muy intenso, severo, que no calma, a pesar de la medicación, ya se acompaña de náusea, vómito, y puede llevar incluso a rigidez de nuca. El estudio ahí, si yo quiero, es confirmar o descartar que hay una hemorragia intracerebral o intracraniana, es la TAC simple, la tomografía simple cerebral, ¿no? Del estudio que ustedes pueden tranquilamente solicitar y le va a brindar esa información óptima.
yo voy a descartar que esa cefalea sea por un cuadro hemorrágico de reciente aparición. De manera especial, por frecuencia, la hemorragia subaracnoidea. Esta hemorragia subaracnoidea son las que con mayor frecuencia se asocia con esta aparición súbita, repentina. Y aún más si son pacientes a lo mejor añosos. Si es que logré o se ha detectado en paciente que está sufriendo un cuadro de hemorragia subaracnoidea, pues a posterior, una vez que ya se ha estabilizado, controlado ese paciente, tendríamos que investigar de dónde provino ese cuadro hemorrágico, ¿no? Que ya les puedo adelantar que tal vez la etiología fundamental más frecuentemente asociada con hemorragia subaracnoidea de presentación espontánea son los aneurismas, la presencia de uno o varios aneurismas que pueden haberse roto y después formar cuadros hemorrágicos. Ahí los estudios serían que nos van a ayudar en este caso ya a buscar aneurismas, es la angiotomografía de vasos cerebrales, un estudio que emplea contraste, o la angioresonancia magnética, que tiene la particularidad que no necesita o no utiliza medio de contraste. Ambos son muy buenos, ambos son excelentes para este propósito que es la búsqueda de aneurismas si es que están presentes. Tal vez la diferencia es que el uno utiliza contraste, el angiotac, pero por ser tomografía los resultados o el estudio como tal demora menos o es más rápido a una angioresonancia. Ahora ya en el paciente que tiene historia de cefaleas intensas, ¿no? Con limitancia en su vida, en su estado general. Generalmente en estos casos, por ya la evolución crónica, nosotros a priori debemos pensar que puede haber alguna lesión intracerebral que está ahí presente, ocupando espacio, comprimiendo a otras estructuras adyacentes y llevando al cuadro doloroso. Ahí los estudios de imagen para poder detectar probables lesiones ocupativas debe ser con contraste. Tanto la angiotomografía, o una tomografía contrastada, o la resonancia magnética con contraste van a ser muy útiles, ¿no? Por supuesto, si bien la resonancia magnética, como ya algo hemos visto, nos va a dar o va a tener una mejor definición de las estructuras, muy adecuada, pero tal vez para aquellas situaciones donde necesitamos de un diagnóstico más rápido o de resultados más rápidos, es muy útil la tomografía con medio de contraste, porque siempre la tomografía es un estudio que demora en su elaboración menos tiempo que la resonancia magnética, ¿no? Pero ambas son muy útiles. Tenemos ejemplos, esta tomografía, ven como hay una zona hiperdensa, una colección hiperdensa, y estas líneas también hiperdensas, la imagen tomográfica típica de una hemorragia subaracnoidea con un lago de sangre más prominente que nos suele indicar dónde puede haber una lesión neurismática que se ha roto y ha producido la hemorragia. Ahora, ¿qué pasa en el déficit neurológico? Puede ser agudo o subagudo en su presentación. Por supuesto, lo agudo sería con una presentación rápida del problema déficit neurológico. En el caso de que el déficit sea agudo, de una presentación aguda, en estos casos yo siempre debo tener en mi mente que puede esto deberse o un cuadro isquémico, un infarto cerebral o una hemorragia intracerebral. Son las dos cuestiones que
están asociadas con un déficit neurológico de presentación aguda. Estamos hablando de pacientes con disfunción en su actividad neuronal. Así que yo quiero determinar si es que está presente o no un evento cerebrovascular y si es que está presente de qué tipo, si es hemorrágico o es isquémico. Ahí la tomografía simple de cráneo o cerebral es el estudio de elección. Ya que yo no quiero en este caso descartar o investigar que pueda haber a lo mejor alguna lesión que esté ahí ocupando espacio, ¿no? Porque el cuadro se ha presentado de un momento para otro. Y yo quiero a priori determinar si hay sangrado o un infarto cerebral, ¿no? Así que la TAC simple es el estudio indicado, es más que suficiente para poder determinar cualquiera de estas dos situaciones. Aquí tenemos dos imágenes tomográficas de ejemplo. A su izquierda, vean cómo hay esta región o zona hipodensa que tiene un aspecto como lo describe un aspecto geográfico, como un mapa que han pintado, una zona bien delimitada del cerebro que está ahí con cambio en su densidad hipodenso. Vean que no logro ver el asta anterior del ventrículo derecho, está perdido, probablemente comprimido por los cambios que hay aquí a este nivel, ¿no? Es una zona hipodensa que afecta tanto a la periferia, a la corteza, como a la sustancia blanca, ¿no? Así que un proceso que se acompaña con edema de tipo citotóxico. Hay daño neuronal, es la imagen típica de un infarto cerebral. Este ejemplo o esta imagen tomográfica, ¿no? Una zona de lesión isquémica, un infarto. Y si ustedes ven con detalle, ven cómo hay una separación, un límite de separación entre la hipodensidad y la región anterior del hemisferio cerebral derecho, y como hay una línea también como de separación abrupta. Esto nos indica que es todo un territorio específico vascular que está afectado. Si recordamos lo que ya hablamos, los territorios vasculares, esto correspondería a la zona o la región de la arteria cerebral media derecha, ¿no? Ahí podemos ya indicar con estas imágenes que hay un proceso obstructivo sobre la arteria cerebral media derecha que está causando un infarto territorial. Por lo contrario, esta hiperdensidad lobulada, irregular, ¿no? Que corresponde a una colección hemática, un hematoma amplio, grande, intracerebral en hemisferio derecho, y como también hay estos depósitos, estos niveles entre el sangre y el líquido cefalorraquídeo dentro de las astas occipitales ventriculares. La imagen usual de un cuadro hemorrágico con algo de edema en la zona hipodensa periférica, que llamaríamos un edema vasogénico. Ahora, si el déficit neurológico es de presentación subaguda, por supuesto, en estos casos, lo que hay que ir pensando es que hay algún tipo de patología, ya no un infarto o un cuadro, una hemorragia de presentación súbita, sino que hay puede haber patologías que estén alterando, lesionando el parénquima encefálico de manera progresiva, o lesiones tumorales que suelen, mientras van creciendo y expandiéndose, pues van condicionando cierto grado de déficit neurológico. Ahí necesitamos estudios con contraste, por supuesto, para este tipo de situaciones donde yo requiero de una buena definición de la estructura. Esta imagen que me rinde mucho es la resonancia magnética contrastada, que tiene más definición, podemos ver mejor las estructuras adyacentes, localizarle como ejemplo esta imagen redonda, vean, que absorbe mucho contraste y por eso se torna muy blanca en resonancia magnética hiperintensa. En este caso corresponde a un tumor de la meninge, un meningioma que está comprimiendo el parénquima cerebral, o
lesiones, manchas blancas, no imágenes en parche, con cambio de señal, que en este caso correspondía a una esclerosis múltiple. Y que nosotros nos debemos orientar si el déficit neurológico es de aparición súbita. Entonces nosotros principalmente debemos descartar si es un evento cerebrovascular isquémico o hemorrágico, y ahí la tomografía es el estudio estrella, ¿no? La tomografía simple, no necesitamos contrastada. ¿Qué pasa en las convulsiones, ¿no? Cuando las convulsiones son como descargas eléctricas anómalas en el parénquima encefálico, puede presentarse de manera aislada o de reciente aparición, o puede que ya sea un paciente con historia ya de eventos convulsivos, sea categorizado como una epilepsia. En base a esto, pues nosotros podemos indicar que las convulsiones como tal pueden ser agudas en su presentación o remotas, ¿no? Agudas, usualmente hay algo que puede estar precipitando la aparición de estas convulsiones. Son múltiples, ¿no? Desórdenes metabólicos, procesos inflamatorios, o la ingesta de sustancias tóxicas, etc. En estos casos, el estudio recomendado es la tomografía con contraste. Con la TAC con contraste yo puedo determinar si es que hay qué tipo de patología puede estar afectando al parénquima encefálico, y como es de presentación reciente, aguda, el cuadro epiléptico, pues tratar después a lo mejor de determinar cuál puede ser la etiología de estos cuadros convulsivos para darle un tratamiento rápido. La TAC contrastada es el estudio, ¿no? En cambio, si ya es algo conocido, nuevamente, cuando estas alteraciones ya son prolongadas, pues uno debe pensar que puede haber una lesión tumoral o algún otro tipo de patología que vaya dañando poco a poco las estructuras, la sustancia blanca. Puede también ser un proceso de neuroinfección que va poco a poco extendiéndose en el parénquima cerebral, ¿no? Ahí, en todo caso, el estudio de imagen para estos cuadros remotos son la resonancia magnética contrastada, ya que la resonancia siempre va a tener mejor definición de los tejidos, ¿no? Yo puedo diferenciar entre una y otra estructura más fácil y poder hallar patologías que puedan estar ya ahí presentes y creciendo, aumentando de tamaño de manera progresiva, ¿no? Como tumores, lesiones infecciosas, entre otras. También tener en cuenta que en caso de que tengamos un evento agudo y no lo hayamos podido por TAC contrastada, no hayamos encontrado nada que nos llame la atención, pero el paciente sigue teniendo sus problemas o evidenciando cuadros convulsivos, nosotros podemos ahondar en el estudio solicitando una resonancia magnética contrastada, ¿no? Porque ya queremos ahora investigar qué es lo que está sucediendo a profundidad. Pero a inicio, el estudio a pedir es la tomografía contrastada, es la TAC contrastada. Ahora, en el caso de los eventos cerebrovasculares, normalmente los vamos a clasificar en isquémicos y hemorrágicos. Los isquémicos pueden deberse
ya sea por una obstrucción local, paciente que sufre de arteriosclerosis y se forman placas grasas que van creciendo en la luz de una arteria, de las arterias cerebrales en este caso, hasta que puede llegar un momento en que estas placas crezcan a tal manera que obstruyan el vaso o que favorezca la generación de trombos que igual terminen obstruyendo, ocluyendo a un vaso. Entonces son eventos de tipo trombótico. O puede suceder que también hayan patologías en los vasos arteriales a distancia, sobre todo a nivel de las carótidas, donde se formen también placas de grasa, placas ateromatosas, pero estas placas pueden ulcerarse su pared y desprenderse elementos, fragmentos, que a manera de émbolos viajan por los vasos sanguíneos, las arterias cerebrales, y pueden llegar a atorarse, por decirlo de una manera, en algunos de estos vasos intracranianos, condicionando la obstrucción del mismo y llevando a un evento de infarto. Como ya vamos a ver, pues por sus estadios hay los hiperagudos, agudos, subagudos y crónicos. Y tal vez, como le indicaba, la enfermedad que clásicamente se asocia con los infartos o los eventos isquémicos es la ateroesclerosis, que puede llegar a producir cuadros oclusivos vasculares. Los lugares más frecuentes que están en amarillo, en la arteria carótida interna, a nivel de la bifurcación de la arteria carótida común, a nivel del callado aórtico, o que se generen en vasos coronarios también, o en las propias cavidades cardíacas se formen trombos que terminen después viajando, como les indicaba, por los vasos sanguíneos hasta quedar atrapado en un vaso intracraniano y condicionar el infarto. En los SB hemorrágicos, en cambio, hay causas primarias como la hemorragia, la hipertensión arterial esencial, la angiopatía amiloidea, y secundarias a situaciones como trauma, un tumor hemorrágico, malformaciones arteriovenosas, etc. Ahora, ante la sospecha clínica, ¿no? Ante nuestra sospecha clínica de que un paciente esté cursando un evento cerebrovascular, puede que en estos casos pues podemos tener pacientes su déficit neurológico, su cefalea intensa, incluso puede llevar ya un cuadro de limitación grave. Nosotros lo que debemos tener en nuestra mente es que todo este cuadro clínico asociado puede corresponder a un infarto cerebral en curso o una hemorragia intracraneana. Por eso el estudio en estos pacientes que clínicamente nosotros indicamos que estamos frente a un evento cerebrovascular, pues el estudio a solicitar en imágenes es la tomografía simple, la TAC simple, ya que con esa, como ya vimos antes, yo puedo conocer si tenemos hemorragias o un infarto, un evento de infarto. Si es que demostramos que hay un infarto cerebral en curso, pues nosotros podemos relacionarlo con la parte clínica para saber su tiempo de evolución. ¿Por qué? Porque hay un tiempo establecido en el cual, si un paciente tiene un infarto cerebral, se puede llegar a utilizar terapias de reperfusión cerebral, terapia que se va a dar por vía intravascular para producir la trombolisis de aquella estructura, aquel trombo que está obstruyendo un vaso. Pero este tiempo para poder utilizar o aplicar la trombolisis es limitada, solo es de 3 hasta 4 horas y media de haberse iniciado los síntomas. Esto es lo que llamamos la ventana
para trombolisis, de 3 a 4 horas y media. Desde que inició los síntomas, tenemos todos para, frente a un evento cerebrovascular de tipo isquémico, poder aplicarse terapia de trombolisis. Pasado ese tiempo ya no se puede realizar, ya no está aconsejado. Por supuesto, si es que yo determino que el paciente tiene una hemorragia intracerebral, o de repente es una situación donde el paciente sufre o ha estado sufriendo un infarto cerebral, pero se ha complicado ya con un evento hemorrágico asociado. Muchas veces los infartos se complican con cuadros hemorrágicos intracerebrales. En estos pacientes, pues yo no puedo utilizar terapia de trombolisis. Por eso es importante que la tomografía me va a ayudar a diferenciar entre un infarto puro o una patología con hemorragias. Ahora, si ya mi paciente lo tenemos controlado, pudimos determinar que tiene un infarto cerebral, a lo mejor hubo tiempo para tratarlo, o si no ha sido estabilizado, bueno, podemos utilizar estudios para investigar a fondo y tratar de determinar qué es lo que ha pasado o cuál vaso o vasos es que están comprometidos. Hay otros estudios más profundos, como los que se puede utilizar por tomografía o resonancia magnética, que son los estudios para valorar la perfusión cerebral, las resonancias magnéticas que tenemos consecuencia de difusión, o los estudios con contraste, algunos u otros no es necesario, para tratar de conocer dónde se pueden haber o cuál es el estado de los vasos intracraneales. Puede ser una angiotomografía que emplea contraste o la angioresonancia que no lo necesita. Pero estos estudios se los ordena en pacientes que ya han sido estabilizados. Así que ante un paciente con déficit neurológico agudo, de presentación agudo, importante, con mucha limitancia en su estado general, o mejor ya con alteración neurológica o motora, nosotros siempre debemos pensar o tratar de descartar si estamos frente a un infarto cerebral o un cuadro hemorrágico, que debemos solicitar un ataque simple de cerebro. Con ese ataque simple yo busco lesiones oscuras, lesiones hipodensas, que puedan estar afectando a una región cerebral específica, ¿no? Una lesión hipodensa que se correspondería con la zona de infarto. Como está aquí indicado, el hecho de que tengamos edema citotóxico, ¿no? Ahora que aquí la hipodensidad que está presente, señalada con la flecha blanca, afecta tanto a la periferia, a la corteza, como al espesor, a la sustancia blanca en el hemisferio cerebral, y tiene un aspecto bien delimitado, un aspecto que llamamos geográfico de nuestra hipodensidad. Es lo típico de un infarto territorial, un infarto que está justamente afectando una zona vascularizada, pues en este caso por la arteria cerebral media izquierda. El aumento del contenido de agua de 1% que se da en este parénquima encefálico con edema citotóxico va a resultar en una caída en la atenuación vista en la tomografía, ¿no? De aproximadamente 2.5 unidades Hounsfield en ATAC, ¿no? Lo importante es que el infarto, el daño neuronal, produce edema de tipo citotóxico, y todo este edema lleva en tomografía a que se produzca una caída en la densidad, ¿no? Por eso vemos una lesión hipodensa. Eso sería un infarto. Y si estamos todavía dentro de la ventana de 3 a 4 horas y media para nuestro
aplicar trombolisis, y por supuesto la institución cuenta con los dispositivos, pues vamos a ayudar para reperfundir al hemisferio cerebral afecto. Los estadios de los SB isquémicos, hay los hiperagudos, agudos, subagudos, crónicos, dependiendo del tiempo de evolución. Los hiperagudos son menos de 6 horas en tiempo de evolución. Los agudos van entre 6 a 2 días. El cuadro subagudos ya son, por supuesto, más de 2 días, hasta prácticamente un tiempo que pueden ser ya de 15 días. Y generalmente más de 15 días de alteración neurológica con lesiones cerebrales, que va mucho más en su evolución en el tiempo, ya son como lesiones o patologías crónicas. Vean como en estas piezas, ejemplo de estas piezas anatómicas de un infarto agudo, donde hay una zona específica cerebral afecta, al cambio subagudo, donde pueden ustedes observar un cambio en la coloración de la corteza cerebral, ¿no? Periférica, oscura por los cambios isquémicos que se ha dado en la corteza, y como se ha deformado todo el hemisferio izquierdo, abombado por el edema citotóxico presente. Y en el cambio crónico, ya en lesiones crónicas, lo que hay es una pérdida de estructura, ¿no? Una pérdida de sustancia en el parénquima cerebral, pues vemos casi como una cavidad irregular, que esta cavidad donde se perdió tejido cerebral se va a ocupar o llenar con líquido cefalorraquídeo. Esta región de pérdida de tejido es lo que se describe como encefalomalacia. Ustedes verán o pueden incluso llegar a escuchar en informes, en reportes, donde se hablan de áreas de encefalomalacia en un hemisferio cerebral, ¿no? Encefalomalacia quiere decir tejido cerebral perdido, ya perdido, dañado, con cambios que ya son irreversibles. Y esta zona que se ha lesionado, que se ha perdido, se va a rellenar con líquido cefalorraquídeo. Tenemos ejemplos cuando les mencionaba de que dependiendo de cuál arteria es la que está ocluida de los grandes troncos arteriales intracranianos, pues podemos encontrar una hipodensidad que abarca o afecta a un territorio vascular específico, ¿no? En el caso del infarto que afecte a una de las dos arterias cerebrales anteriores, pues vamos a encontrar la hipodensidad en un territorio vascularizado por alguna de estas dos arterias, ¿no? Que generalmente es la parte anterior y medial de los lóbulos frontales. Recuerden que si ustedes hacen una línea virtual que vaya desde la punta del ventrículo en su asta anterior hacia adelante, un trayecto oblicuo, pues le va a servir de límite entre la zona anterior, que corresponde al territorio vascular de la arteria cerebral anterior, propiamente dicha, derecha o izquierda, y lo que queda por detrás de esta línea imaginaria sería el territorio de la arteria cerebral media, que es muy amplio el territorio, vascularizado por la cerebral media. Vean esta hipodensidad, entonces aspecto geográfico delimitado, corresponde por el territorio vascular de la arteria cerebral anterior izquierda en este caso, que corresponde a los lóbulos, el territorio de la cerebral anterior, lóbulo frontal, y la parte parietal interna o medial, las 4/5 partes anteriores del cuerpo calloso, también parte de tálamo, algo del tálamo e hipotálamo. Arteria cerebral media, esta hipodensidad, aspecto geográfico delimitado en esta zona que les indicaba
medial del encéfalo, territorio típico de la arteria cerebral media, en este caso del lado derecho, como las áreas de referencia que son vascularizadas por la arteria cerebral media, el lóbulo temporal, la parte del lóbulo temporal, la región de Wernicke, muy importante, los lóbulos parietal y parte del lóbulo frontal, donde está el área de Broca, la ínsula, el claustro, el lóbulo caudado, parte del putamen, cápsula interna, externa y la cápsula extrema, entre otras estructuras. En cambio, ven esta hipodensidad de aspecto geográfico bien delimitado porque está en la parte más posterior y medial. Y es el territorio de la arteria cerebral posterior, ¿no? En este caso del lado izquierdo. Del cerebro posterior que irriga lo que es el mesencéfalo, parte de núcleos basales, núcleos subtalámicos, al tálamo también, al lóbulo temporal en la parte inferior y la parte medial, ¿no? Y el sistema vértebro-basilar, de la arteria basilar, pues salen las arterias cerebrales, las arterias cerebelosas. Así que todo este sistema se encarga de vascularizar principalmente al cerebelo y también al tronco encefálico, parte del tronco encefálico. Por último, vamos a observar esto. Es importante recordar esto aquí en un paciente que está recién iniciando con su sintomatología, que tiene tal vez unos pocos minutos o un cuadro que no va más allá de tal vez un par de horas, 1 o 2 horas nada más. En estos pacientes que pueden ya estar iniciando o cursando un infarto cerebral, pero está comenzando en estado hiperagudo, que no pasa 6 horas, corremos el riesgo de que los cambios no sean suficientes como para que induzcan a lesiones en el parénquima cerebral y que podamos dar un falso negativo. Vean que hasta un 60% de casos estos pacientes pueden llegar a tener un ataque normal, un ataque sin alteraciones. Ahora, nosotros en estos casos debemos buscar los llamados signos precoces de infarto. Son pequeños cambios que se están descritos, que se pueden, no en todos los pacientes, pero en algunos se pueden llegar a evidenciar cuando está comenzando un evento de infarto. Uno lo que llamamos, y lo encontramos esto en la tomografía principalmente, lo que llamamos el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, que se da hasta un 50% de casos. Lo que sucede en estas situaciones es que la arteria cerebral media que está afectada, que está obstruida por un trombo, su luz se torna de color blanco, se torna hiperdensa, porque ahí está acumulada la sangre por el trombo que está ocluyendo a dicho vaso. Y lo vemos en la tomografía como una de las 2 arterias cerebrales medias es asimétrica y muy densa, muy blanca. Por eso se lo describe como la arteria cerebral media hiperdensa, como que se hubiera utilizado un medio de contraste, pero no es así. Y eso me dice que una de esas arterias cerebrales medias está obstruida y va a estar ya produciendo un efecto de infarto, ¿no? Es importante saber que los vasos cerebrales, pues de todos los vasos cerebrales, el que suele estar generalmente involucrado, más frecuentemente afectado por obstrucción que lleva a un infarto cerebral, suele ser la arteria cerebral media. El otro es llamado signo del ribete o de la cinta insular, donde se describen que hay pequeños cambios en la densidad de la ínsula, ¿no? Esta región de corteza cerebral que está en la parte temporal,
justo adyacente a lo que correspondía al núcleo lenticular. Ahí está la corteza de la ínsula, que presenta pequeños cambios en su densidad, lo cual nos indica que ahí está comenzando el infarto. Y lo otro es la hipodensidad de uno de los núcleos lenticulares. Vean cómo aquí está simétrico, del lado derecho, señalado con la flecha roja. Está más oscuro o menos denso la zona del núcleo lenticular derecho si comparan con la del lado izquierdo. Recuerden que los núcleos de la base deben ser discretamente más densos que la sustancia blanca adyacente. Esos son los llamados, son 3 signos que los determinamos como precoces en caso de infarto, y es lo que debemos tratar de buscar en pacientes que están recién cursando en su tiempo de evolución un infarto cerebral, ¿no? Pero recuerden que hasta un 60% de casos, pacientes con infarto cerebral puede tener un ataque normal en este tiempo, ¿no? En las primeras 6 horas de su evento. Bueno, chicos, vamos a llegar hasta ahí. Siempre